Análisis de contraportada con el maestro Alfonso Zárate. Bien, son las 6:42 y como siempre, con gusto saludamos al maestro Alfonso Zárate. Maestro, ¿cómo está? Bien, gracias, Héctor. ¿Y usted? Pues bien, oiga, pues asunto del PRD, ¿no? Que nació como un partido hace 25 años con mucha esperanza para buena parte de la sociedad mexicana y que hoy, pues ellos mismos reconocen que están en la crisis más profunda, ¿no? En toda su historia. Sí, creo que vale la pena mencionar cuáles son los antecedentes que explican el surgimiento del Partido de la Revolución Democrática, y yo lo ubico, desde luego, en el sexenio de Miguel de la Madrid. Estamos hablando de un sexenio 1982-1988, en donde por primera vez se da un quiebre en la formación del presidente de México. Lo que tenemos con Miguel de la Madrid es finalmente la llegada de los tecnócratas, de estos profesionales fundados en instituciones como Banco de México, como la Secretaría de Hacienda, con estudios de posgrado en universidades prestigiadas de los Estados Unidos, sobre todo en materia de economía, y que van a corresponder también a un nuevo tiempo en el mundo, que es el tiempo de la señora Reagan en la Gran Bretaña, de Reagan en los Estados Unidos. Así que lo que México experimentó con Miguel de la Madrid van a ser 6 años de crecimiento cero de la economía, es decir, fueron años muy duros que tenían que ver desde luego también con el enorme desorden heredado tanto por Luis Echeverría como por José López Portillo, y naturalmente que ese crecimiento cero de la economía en 6 años dejó muy duros efectos sociales, mucho empobrecimiento y también mucho enojo en la mayoría de la sociedad, y cuando termina su gobierno, Miguel de la Madrid piensa ejercer esa facultad, ese privilegio que ostentaron los presidentes de México a través de la historia, y que era el privilegio de poder decidir su propia sucesión. Y frente a esto hay un grupo que encabeza Porfirio Muñoz Ledo, pero en el que también figuraban Ricardo Valero, Rodolfo González Guevara, Ifigenia Martínez y desde luego Cuauhtémoc Cárdenas, que deciden, por un lado, exhibir la naturaleza oligárquica de la sucesión presidencial en México y llamar a que se abriera finalmente este proceso. La corriente democrática nació pues contra el dedazo y contra el tapadismo, y bueno, al final de cuentas no tuvieron espacio dentro del PRI y salieron con una decisión muy interesante, que fue postular como precandidato a la presidencia al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Así se constituyó el Frente Democrático Nacional, que fue una agregación de fuerzas, de grupos, de grupúsculos, de procedencias muy diversas e incluso contradictorias. Estaban allí los expriistas, pero también los extrotskistas, los excomunistas, los exeuistas y también los miembros de un cascarón que era el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, que hasta ese momento siempre había sido palero del PRI. De tal forma que el Frente Democrático Nacional postuló a Cárdenas, y hay quienes tienen la duda de si realmente Cárdenas ganó en las elecciones del 88. Lo cierto es que Carlos Salinas de Gortari ejerció una presidencia que siempre estuvo acompañada por la sospecha del fraude electoral, y como ya sabemos, el Frente Democrático Nacional fue la simiente de este nuevo partido, del Partido de la Revolución Democrática, que nace el 5 de mayo de 1989 y que de inmediato se constituye en el mayor partido de la izquierda en la historia de nuestro país, un partido que poco a poco fue ganando espacios en el Congreso de la Unión, en presidencias municipales, en gubernaturas y desde luego la joya de la corona, el Distrito Federal. Y la paradoja, Héctor, es que este Partido de la Revolución Democrática solo podía mantener la cohesión de grupos tan heterogéneos a través de una figura que es una figura de carácter caudillista, y que representó en un primer tramo Cuauhtémoc Cárdenas y en un segundo tramo Andrés Manuel López Obrador. Sí. Pero a lo largo de esos años, una de estas tribus, una de estas corrientes que se mantenía allí, de alguna manera con la idea de dar el zarpazo y de controlar el aparato,
es esta corriente que se conoce popularmente como los chuchos, y que se autodenomina Nueva Izquierda. Y en efecto, después de 3 intentos, finalmente Jesús Ortega Martínez llega a ser presidente del partido, y a partir de ese momento lo que siguió fue otro chucho, Jesús Zambrano, y finalmente otro chucho que es Carlos Navarrete. Y creo en efecto, como se ha estado refiriendo en los distintos reportajes de esta tarde, que los acontecimientos de Iguala, la construcción desde la autoridad municipal de una trama delincuencial encabezada por el alcalde, por José Luis Abarca y por su esposa María de los Ángeles Pineda, sí, exhiben la complicidad del PRD y particularmente de esta tribu dominante de Nueva Izquierda en la postulación y en la defensa de esta pareja criminal, de tal suerte que en efecto estos acontecimientos de Iguala sumen al PRD en su más profunda crisis. Creo que vive su hora más negra, y de allí pues reclamos como el del ingeniero Cárdenas, su fundador y su primer dirigente, de que renuncie todos los dirigentes, posición a la que se suman otras voces como la de Alejandro Encinas, como René Bejarano, y bueno, yo creo que es una mala noticia esta debacle del PRD. Es una noticia triste, especialmente para un país como México, con tanta pobreza, con tantos rezagos sociales, en donde nos hace falta una izquierda que identifique estas demandas y que las defienda en los distintos espacios. Así que esperemos que el ejercicio de mea culpa, de revisión, sea un ejercicio verdaderamente serio, porque a nadie beneficia un PRD desmantelado. Pues sí, a nadie conviene una situación así, y sobre todo, lo dice usted, maestro, una izquierda social que pues necesaria en este país, ¿no? Sí, así es, y lamentablemente, bueno, pues la izquierda que representa hoy la dirección es una izquierda bastante aburguesada. Así es. Gracias, maestro, un placer, como siempre. Un abrazo, Héctor. El maestro Alfonso Zárate. Vamos a la pausa.